Buenas noches, hermanos. Como habíamos quedado, vamos a seguir haciendo los estudios bíblicos de esta manera. Habíamos hablado hace 8 días, terminado en el libro de Nehemías, el capítulo 13. Hablamos algo acerca de lo que fueron las promesas rotas de los israelitas. Les dije que con el favor de Dios esta semana íbamos a ingresar al capítulo 1 del libro de Esther, es decir, íbamos a empezar a estudiar el libro de Esther. El libro de Esther tiene una particularidad, y es que no menciona a Dios. Usted puede leer el libro de Esther, sus capítulos, sus versículos, y se da cuenta de esa situación. No menciona a Dios, no menciona la palabra Dios. Es una historia en la cual es evidente que el Señor está detrás de todo ello, pero nunca se le va a mencionar directamente. Así, sin mucho preámbulo, vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 1 de Esther, ¿no? En el capítulo 1 de Esther, lo que básicamente nos va a contar es sobre una gran fiesta que hizo el rey Asuero. Versículo 1 al 9 nos habla de ella. Nos dice que en esa fiesta él tenía grandes personalidades de Media y de Persia. El versículo 1 al 9 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortejanos, teniendo delante de él a todos los poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida, según esta ley, era que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. ¿Puede usted imaginar esto? Entonces, es una gran fiesta donde están los principales personajes de Media, de Persia, y la fiesta duró nada más y nada menos que 6 meses. Cuando pasaron los 6 meses, el rey dice: vamos a extender la fiesta otros días más, otros 7 días más, y vamos a invitar al pueblo. Bien, nos dice el versículo 9 que paralela a esta fiesta que el rey Asuero ofrecía, también estaba la reina Vasti ofreciendo una fiesta semejante, pero para las mujeres, dice allí, en la casa del rey Asuero. Vasti tenía una característica, y es que Vasti era hermosa, Vasti era muy linda, era preciosa, una mujer preciosa. Y el rey, nos dice la palabra, que estando un poco alegrón ya por el vino, estando borracho, la mandó a llamar. Y una vez la mandó a llamar, ella tuvo una actitud, que es la actitud a la que nos vamos a referir hoy. Dicho sea de paso, hoy vamos a hablar sobre el respeto, ¿no? Sobre ese valor tan importante en nuestras relaciones humanas. ¿Y por qué del respeto? Solo fíjese lo que sucede en el versículo 12. En el versículo 12 dice: mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos,
y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vamos a detenernos allí un momento en el versículo 12, o no un momento, a lo largo de toda la enseñanza, en el versículo 12, y vamos a usarlo, ese versículo, para hablar acerca del respeto. Si usted nota, en el versículo 12 existe un irrespeto de la reina Vasti, ¿no? El rey la manda a llamar y ella se niega a ir. Qué importante es el respeto, ¿no? De lo que hoy vamos a hablar. La palabra respeto, la palabra que usamos en castellano para referirnos al respeto, viene del latín respetus, que significa acción de mirar atrás, consideración, atención. Entonces sugiere como una mirada atenta o tomar algo con mucho cuidado, tratar algo con mucho cuidado. Entonces cuando nosotros faltamos a esta definición, es lo que denominamos irrespeto. Quiere decir que cuando no tratamos a una persona, en este caso, con el cuidado que esa persona merece, con el cuidado que esa persona debe ser tratada, le estamos irrespetando. Hay varias maneras de irrespetar a las personas, ¿no? Una muy común es gritar a las personas, es una forma de irrespeto, una forma de faltarle el respeto a las personas, es golpeando, esa es otra forma de irrespetar a las personas, digamos, desobedeciendo también a los padres. Bueno, ya hablaremos un poco más de eso adelante, cuando menospreciamos a la gente con nuestras palabras, nuestras miradas, cuando les ofendemos. Todas estas son maneras de irrespetar a las personas, que fue lo que hizo Vasti en ese momento. El rey le da una orden y ella la desobedece. No quiere comparecer ante el rey. Este es el irrespeto. Ahora, en el mismo versículo 12, aunque suene repetitivo, vamos a hablar un poco acerca del objeto del irrespeto. En el versículo 12 nos dice que ella no quiso comparecer a la orden del rey. Aquí podemos decir que el irrespeto fue doblemente grave, porque no solo está irrespetando al rey, imagínense, al rey del imperio, al hombre más poderoso y más importante de la época, sino que además de eso está irrespetando a su esposo en ese caso, ¿no? El objeto del irrespeto, casi siempre, la mayoría de veces, son otras personas. Entonces ya vimos lo que es el respeto, ¿no? Es tratar a la gente con cuidado, es tratar a la gente con atención, es tratar a la gente con la dignidad que se merece, y no lo hacemos cuando golpeamos, gritamos, menospreciamos, ofendemos de palabra, hablamos de maneras groseras, ¿bien? Pero ahora estamos viendo el objeto. ¿Quién fue el objeto del irrespeto? Vemos que es el rey y a su vez también su esposo, ¿no? Me puse a buscar en la Biblia versículos bíblicos que nos hablan acerca de a quienes nos manda a respetar nuestro Señor. Y encontré 6 versículos que quiero que leamos y que quiero compartir con usted acerca de esto. Por ejemplo, la Biblia nos manda a respetar de plano a todos los hombres, a todos los seres humanos. Sí, esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice allí, bueno, 17, qué pena, es 17, que dice, honrad a todos. La palabra honrar allá quiere decir respeten a todos, honrad a todos. Ahí está el mandato. El Señor manda a sus hijos a que respeten a todos los seres humanos.
creyentes o no creyentes, ¿no? A veces pensamos que le debemos respeto únicamente a los creyentes, pero no, le debemos respeto a creyentes y a no creyentes. Ahora, particularmente, aterrizando un poco más la situación, a quienes nos manda específicamente el Señor a respetar. Vamos a mirar entonces un texto como Efesios, capítulo 6, versículo 2. Ya muchos de ustedes lo conocen, pero no importa. Vamos a repasarlo, vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, versículo 2, nos dice allí, honra, de nuevo quiere decir, respeta a tu padre y a tu madre, ¿no? Honra, respeta a tu padre y a tu madre. Es algo que el Señor nos manda, ¿no? Independientemente de cómo hayan sido, de lo que hayan hecho, el Señor nos manda a respetar a nuestro padre, a nuestra madre. Estén jóvenes, estén ancianos, ya no vivamos con ellos, les debemos un sumo respeto a cada uno de ellos, ¿no? Ustedes saben que el mandamiento más importante de la palabra es amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Pero noten lo que dice aquí, que este es el primer mandamiento que tiene una promesa, ¿no? Uno podría entender que no, que es el primero, o sea, el más importante, no, sino que es el primer mandamiento que tiene una promesa, que Dios hace una promesa con respecto a obedecerlo. ¿Y cuál es la promesa? Dice, el que respete a su padre, el que respete a su madre, dice el versículo 3, le va a ir bien en la vida y será una persona de larga vida. Quiere decir, no solo una larga vida, pero enfermo, arruinado, no, porque ¿qué tipo de vida sería esa, cierto? Sino que además de que va a tener una larga vida, tiene la promesa de que le va a ir bien en esa larga vida que tenga. Es a los primeros personajes, a las primeras personas que el Señor nos manda a respetar es a nuestros padres. Pero análogo a eso, en Proverbios, capítulo 23, versículo 22, nos dice que debemos también, en el mismo Efesios, en el capítulo 6, estoy aquí acostumbrándome a predicar así que téngame paciencia. Dice en el versículo 4, capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Quiere decir, ustedes padres tienen que respetar a sus hijos también. A veces como padres pensamos que tenemos el derecho por la autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos de respetarlos. Y pues no es tal. Cuando aquí dice, no provoquéis a ira, solo es otra manera de decir, o sea, no irrespetes a tus hijos, es decir, no los grites, no los maltrates de palabra, no los menosprecies, como dijimos al comienzo, en fin, trátalos con cuidado, trátalos con consideración, ¿no? Entonces ya vamos resumiendo, ¿no? Dice, honren a todos los hombres. Después de ello dice, honren a los padres, que es el primer mandamiento que tiene una promesa. Luego dice, los padres a su vez deben honrar a sus hijos o no provocarlos a ira, no irrespetarlos. Bien, luego de esto, entonces en Efesios, el capítulo 5, versículo 33, nos menciona otra persona quien es muy importante respetar. 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Y luego dice, y la mujer respete a su marido. Así se retuerzan las hermanas en este momento, desde sus sillas, desde sus casas. Pero ahí dice, ¿no? Hay que respetar al esposo, hay que tener cuidado cómo se le habla al esposo, hay que tener cuidado la manera como se dirige al esposo, hay que tener cuidado acerca de golpear o de violentar, de ofender de alguna manera. Es un mandato del Señor, dice clarísimo ahí, y la mujer respete a su marido.
Pero para las hermanas que se están retorciendo allí y diciendo, ¿y qué? ¿Y los hombres qué? Bueno, también se le tiene, así que tranquila, no se preocupe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, le va a decir algo también a los hombres con respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, ¿no? Bueno, y luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Mire qué palabra tan hermosa dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. La mujer es vaso frágil, que nunca se nos olvide. Son más delicadas, más sensibles, por eso lloran con más facilidad, por eso se resienten con más facilidad. Y el Señor le dice entonces a los esposos, le dice, tiene que tener mucho cuidado cómo le habla, cómo la trata, cómo le dice, porque ella es vaso más frágil. O sea, note ahí. Dice vaso más frágil, quiere decir que nosotros los hombres también somos vaso frágil, porque también tenemos nuestro corazoncito, ¿no parece, no? Pero también tenemos nuestro corazoncito. Somos vaso frágil, pero ellas son un vaso más frágil todavía. Y como un vaso más frágil, tenemos que tratarlas, como dice aquí, con más honra, más respeto a ellas, ¿no? Porque además de que son vaso más frágil, son coherederas. Note esto, además de que ella es mi esposa, también es mi hermana en Cristo, hija de mi mismo Padre, es una coheredera, una hermana en Cristo, a la cual debe ser respetada, tratada con delicadeza, tratada con mucho tacto y cuidado. Entonces el Señor nos dice en su palabra, respeten a todos los hombres, traten con respeto a todos los hombres. Le dice a los hijos, honren a sus padres. Le dice a los padres, no provoquen a ira a sus hijos. Le dice a la mujer, respete a su marido. Y le dice a los hombres, trate de honor a la mujer, porque ella es un vaso más frágil y además de eso es su hermana en Cristo. Un texto muy hermoso que encontré, me gustó mucho, porque es un valor que se ha perdido, un valor que se ha perdido mucho y que debería ser rescatado, que deberíamos enseñar a nuestros hijos, porque esto ya no es más así. Lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Mire qué hermoso dice esto, anótelo ahí, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Se lo voy a repetir, muy hermoso esto. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Entonces se le instruye al israelita que cuando un anciano entrara a algún lugar donde ellos estaban, debería ponerse de pie en señal de respeto, ¿no? Estamos en el versículo 32, ¿no? Y lo dice, y respetarás, honrarás el rostro del anciano, quiere decir, respetarás al anciano, ¿no? Yo recuerdo en aquellas épocas cuando yo estaba en primaria, sé que se están riendo allá, pero tranquilos, los comprendo y los perdono. Cuando el profesor entraba al salón, todos los alumnos nos poníamos de pie. Y se nos enseñaba que era por respeto al profesor. El profesor merecía respeto. Nos poníamos de pie. Hoy día no, hoy día ahí, a sus anchas, tirados ahí, estirados, como sea, no hay respeto alguno, ¿no? Nos inculcaban mucho, por ejemplo, a mí, mi mamá me decía que cuando un adulto hablara yo debía callar y que no debía contradecirlo, y que así no fuera mi papá o mi abuelo o un tío, un familiar, solo por el hecho de ser una persona adulta, yo le debía respeto.
Esa era una enseñanza de mi mamá. Ella murió hace muchos años, como ustedes saben, pero yo la recuerdo mucho. Y son enseñanzas hermosas, ¿no? Que hoy se han perdido, ¿no? Empezando desde los abuelos. Mucha gente no respeta a sus propios abuelos. No se levanta ante las canas, no honra el rostro del anciano, pero la palabra de Dios nos enseña ese valor hermoso y nos dice: respeta a los ancianos. Así no sean tus familiares, así no sean tus abuelos, donde veas un anciano, trátalo con consideración, trátalo con cuidado, trata de entenderlo, trata de comprenderlo, sé empático con él y trátalo con ese respeto que merece ser tratado, ¿no? Y ahora, por último, también se nos dice, tal vez aquí también muchos vamos a retorcernos en la silla donde nos encontramos, pero bueno, al fin y al cabo es la palabra de Dios. Y como siempre les digo, hermanos, Dios tiene razón y nosotros no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, nos dice que hay que respetar a otros personajes. Dice ahí: honrad a todos, amad a los hermanos. Hermosa palabra, amad a los hermanos. Dice: temed a Dios. Y por último dice, Primera de Pedro 2:17, honrad al rey. Bueno, lo que es llamativo de esta orden es que ¿quién era el rey? ¿A qué rey se refiere Pedro cuando le dice a los hermanos que tienen que honrar al rey? Pues el rey era nada más y nada menos que Nerón, hermano. Y si usted conoce algo de historia básica, o si no, después de la enseñanza vaya allí y busque el Nerón, el Nerón de la época de la primera era cristiana, de los primeros cristianos. Fue un tipo terrible, fue un tipo que le hizo la vida imposible a los cristianos, fue un tipo que persiguió a los cristianos. Y lo llamativo de este texto bíblico es que él nos manda, nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro que respetemos, le está diciendo a ellos a través del apóstol Pedro que tenían que respetar al hombre que los estaba persiguiendo, que tenían que honrar al hombre que estaba siendo injusto con ellos. Esto es otro nivel de cosas, ¿no? No estamos acostumbrados a honrar a los que nos deshonran. No nos gusta honrar a los que nos deshonran. Creemos que es justo que deshonremos a quienes nos deshonran, pero aquí hay una tremenda enseñanza en términos generales diciendo, bueno, no es tal con los cristianos. Los cristianos honran aún a aquellos que los deshonran. Otro nivel de cosas, difícil reto, ¿no? Allá tenemos que llegar, a ese punto tenemos que llegar, al punto donde honramos a los que nos deshonran. Pero aparte de eso, está diciendo aquí que diciéndonos a nosotros que tenemos que honrar a nuestros gobernantes, ¿no? Hoy día el gobernante de la nación es Petro, el presidente Petro. Haya votado usted por él, no haya votado, le guste o no le guste, el Señor nos manda a honrar a ese varón. Y la alcaldesa es Claudia López, esté de acuerdo, hay que respetarla. No quiere decir que no podamos disentir o estar en desacuerdo, pero ante todo el trato cuidadoso, el trato considerado, el respeto sumo a nuestros gobernantes. Imagínense, si el Señor le decía a ellos que tenían que respetar a Nerón, que les había hecho tantas cosas, bueno, ¿cómo estaremos usted y yo? ¿Cómo estaremos cada uno de nosotros? Que el Señor nos manda a respetar al presidente Petro, a Claudia López, a los demás senadores, que pues en realidad no se compararían con Nerón y lo que Nerón llegó a hacer. Entonces, seguimos recogiendo. Hablamos de qué es el respeto. El respeto es el trato considerado, el trato cuidadoso, el trato atento. Todo lo que esté contra eso es a lo que llamamos irrespeto y es de lo que estamos hablando en este momento aquí. Ahora, estamos hablando en este segundo punto del objeto del irrespeto. En el caso de la reina Basti, el objeto del irrespeto fue el rey, y además del rey, él era su esposo. Y hemos tomado esto como base para mencionar algunos personajes que la Biblia nos ordena respetar. A todos los hombres, a los padres,
a los hijos, al cónyuge, a los ancianos, a nuestros mayores y a los gobernantes. Son personas a las que se nos manda respetar. Ahora, por último, si miramos en Esther capítulo 1, versículo 12, que es el versículo que estamos viendo este día, vamos a tener ahí las consecuencias, ¿no? Una consecuencia, bueno, clarísima, es lo que se ha de esperar. Versículo 12, entonces nos dice que la reina Vasti no quiso compadecer, número 1, a la orden del rey, número 12, lo que estamos viendo, a quien ella deshonró, a quien irrespetó. Y por último, entonces nos dice qué pasó después de que la reina irrespeta al rey. Dice que el rey se enojó mucho y se encendió en ira, ¿no? Apenas normal. Y respete usted una persona, no espere una reacción distinta. A menos de que sea una persona, esos cristianos tremendos, esos cristianos formados, esos cristianos maduros, parecidos a Cristo, que aunque los irrespetan, ellos guardan la compostura, ¿no? Pero no es el común de las cosas. Cuando usted respeta a una persona, ahí sí se cumple lo que dice la Escritura. Lo que siembra cosechará. Si usted respeta, por lo general, lo van a irrespetar. Si su trato con las personas es grosero, usted crea amargura en ese corazón y esa amargura se va a exteriorizar hacia usted. Si su trato es desconsiderado, eso va a crear heridas en el corazón y eso se va a ir contra usted en otras formas de irrespeto de esa persona. Si su trato es violento, si su trato no es cuidadoso, si su trato no es amoroso con esas personas, lo que usted está haciendo es llenando de heridas ese corazón y, bueno, en cualquier momento, si no es que es en el mismo instante, se van a ver las consecuencias. A corto o a largo plazo, las consecuencias en el trato irrespetuoso de las personas se van a ver, ¿no? Las consecuencias son malas, pero también son buenas. Mire que estaba leyendo unos libros últimamente y nos hablan esos libros acerca de cómo, según las investigaciones, se ha comprobado, por ejemplo, que las empresas donde los trabajadores son tratados con respeto son más productivas, que las empresas donde los jefes son respetuosos son mucho más productivas que las empresas donde las personas son tratadas con desconsideración, las personas son tratadas, como decimos vulgarmente, a las patadas, porque tiene consecuencias de un lado y del otro. Usted quiere que la gente lo ame, lo respete, por lo general. Si usted da respeto, la gente lo va a tratar con respeto. Si usted da un trato cuidadoso, la gente va a dar también un trato cuidadoso a usted. Eso por lo general va a suceder. Muchas veces ocurre que si usted trate con respeto a alguien, hay gente irrespetuosa, amargada, grosera, bien. Eso suele pasar, pero no es la regla. La regla es que el trato considerado produce que las personas nos traten también con consideración a nosotros. Pero sí, la gran mayoría de las veces también, si su forma de tratar a la gente es irrespetuosa, eso mismo se va a llevar. La gente va a perder la confianza en usted, se van a romper relaciones, se van a producir heridas que desbocarán en odio, el irrespeto desembocará también en violencia y cosas como esas. Bien, así vamos terminando en este momento, porque tengo que bajar a orar ahorita. Entonces, hermanos queridos, hemos dicho que estamos hablando del capítulo 1 del libro de Esther, como el rey Asuero dio esa tremenda fiesta, 6 meses de fiesta para mostrar su gloria. Al final otros 7 días, pero ahora involucrando a todo el pueblo. La reina Vasti estaba en lo mismo. El rey quiso exhibir, mostrar la belleza de su reina. La reina no quiso ir. Nos dice el versículo 12 y ahí empezamos a ver
nuestra historia, nuestra aplicación del irrespeto. ¿Qué es el irrespeto? Es el trato desconsiderado, el trato no cuidadoso que tenemos hacia otras personas, ¿no? Formas de irrespetar a la gente es gritarlas, hablarles desconsideradamente, tratarlas con groserías, ser violento con ellas, mirarlas mal. Todo eso encaja dentro de la categoría del irrespeto. Ahora, nos dice la palabra, ¿quién fue el objeto del irrespeto? Bien, no solo el rey, sino que además era su esposo. Y esto lo hemos tomado de base para escudriñar en la palabra a algunas personas a las cuales la Biblia nos manda, y más que la Biblia, el Señor nos manda a respetar. Dice que le demos respeto a todos los hombres. Nos dice que los hijos deben respeto a sus padres, que los padres le deben respeto a sus hijos, que entre los cónyuges deben respetarse, que debemos respetar a los ancianos, a los mayores, y que también debemos respetar a los gobernantes. Este respeto debe ser dado aunque nosotros seamos deshonrados. Esa debe ser la meta. Que era el punto de nuestra vida donde no solo respetemos a quien nos respeta, sino también a aquellos que nos irrespetan. Por último, estamos viendo las consecuencias del irrespeto, porque el rey dice allí que se enojó mucho, que se encendió en ira. Esa fue la consecuencia del irrespeto de la reina Vasti hacia el rey Asuero, porque siempre el respeto o el irrespeto van a tener sus consecuencias. Como regla general, siempre habrá excepciones, ¿no? Pero como regla general, si usted irrespeta, será irrespetado, generará amarguras, odios en el corazón. Pero también si respeta a las personas, por lo general, la gente también lo va a tratar con respeto. Tratar con respeto a la gente es hermoso, es de gente educada, es de gente con grandeza, es de gente humilde, es de gente de Dios. Así trata la gente de Dios a sus semejantes, con respeto. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, Dios me los guarde mucho. Y los invito a la oración. Aquí vamos a estar en oración ahora de 7 a 8 y también de 8 a 9. Un abrazo fuerte. Dios me los guarde a todos, queridos.